Clasificación de triángulos. Para construir los triángulos usaremos palitos de diferentes colores. Cada color es una medida. Para comenzar utilizaremos 3 palitos del mismo color, es decir, 3 palitos con la misma medida. Sujetamos los palitos con una bolita de masa que ubicaremos en cada vértice. A este triángulo, que tiene 3 lados de la misma medida, se lo llama triángulo equilátero. Medimos los ángulos. Apoyamos el transportador, vemos el centro, el 0, y vemos que el ángulo mide 60 grados. Apoyamos el transportador en el otro vértice, ponemos bien el centro, el 0, y también mide 60 grados. Vamos al tercer ángulo, ubicamos el transportador, el centro, 60 grados también, o sea que el triángulo equilátero tiene 3 lados de la misma medida y 3 ángulos de 60 grados. Usando 2 palitos del mismo color y un tercero diferente, armamos otro triángulo. Sujetamos los palitos usando una bolita de masa. Este triángulo con 2 lados iguales es un triángulo isósceles, pero además tiene los 3 ángulos agudos, por lo tanto es acutángulo. Medimos los ángulos y observamos que el primer ángulo mide 70 grados. Medimos el otro ángulo, ubicando bien el transportador, y también mide 70 grados. Finalmente medimos el tercer ángulo y observamos que mide 40 grados. Sabemos entonces que un triángulo isósceles tiene 2 lados de la misma medida y los ángulos opuestos a cada uno de esos lados que miden igual son de la misma medida. Ahora tomamos 2 palitos del mismo color y armamos un ángulo obtuso. El tercer lado de la medida que corresponde para que cierre el triángulo, y este será un triángulo isósceles porque tiene 2 lados iguales, obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso. Aparte de estos 2 lados con la misma medida, ¿habrá 2 ángulos con la misma medida? Necesitamos el transportador. Tomamos el transportador, medimos y observamos que este ángulo mide 40 grados. Usando el transportador, medimos el otro, contamos 90, 100 grados. Medimos el tercer ángulo y vemos que también mide 40 grados. Entonces, un triángulo obtusángulo con 2 ángulos de la misma medida, los opuestos a los lados de la misma medida. Ahora con 2 palitos iguales armamos un ángulo recto y un triángulo. Este triángulo será rectángulo isósceles. Isósceles porque tiene 2 lados iguales y rectángulo porque tiene un ángulo recto. Comprobamos con el transportador, mide 90 grados este ángulo, por lo tanto es recto, y medimos los otros 2 ángulos. Este ángulo mide 45 grados. Y medimos el otro ángulo que también mide 45 grados.
Ahora, usando 3 palitos de diferente medida, armaremos otro triángulo. Como tiene 3 lados de diferente medida, es un triángulo escaleno. Los ángulos parecen agudos. Comprobamos usando la escuadra, vemos que el ángulo es menor a un ángulo recto, por lo tanto es agudo, y este triángulo es escaleno acutángulo. 3 lados diferentes y 3 ángulos agudos. Usando otros 3 palitos diferentes, armamos otro triángulo. Este triángulo con 3 lados diferentes también es escaleno y como tiene un ángulo obtuso, es obtusángulo. Este es un triángulo escaleno obtusángulo. Ahora, usando otros 3 palitos de diferente color, es decir, de diferente tamaño, vamos a armar otro triángulo. Colocamos 2 de los palitos formando un ángulo recto, el tercero para cerrar el triángulo, y así obtenemos un triángulo escaleno, 3 lados de diferente medida, rectángulo porque tiene un ángulo recto. Recordemos, los triángulos se clasifican en triángulo equilátero, triángulo isósceles, que puede ser acutángulo, rectángulo o obtusángulo, y el triángulo escaleno, que también es acutángulo, rectángulo u obtusángulo. ¿Tenés otras dudas? Visita mi blog Matemática con Inés. ¿Te gustó? Dame un like. Suscríbete y sabrás de otros videos que publique. Es gratis.